en Europa tampoco estaba muy traducida a muchos idiomas, ni en el mundo en general. Y ha sido ahora un movimiento joven el que ha hecho que un montón de editoriales la recuperen en todo el mundo. Incluso aquí en Francia ha cogido una fuerza tremenda como nunca ha tenido y se ha hecho como pues una escritora de cabecera para todo el movimiento neofeminista, todo el movimiento feminista, ¿no? Como alguien imprescindible su voz. Y Bueno, sin es embargo, Slimani también, ¿no? claro, es una pionera y su generación, sin embargo, la dio de lado, ¿eh? O sea, eso es importante. Y ¿Qué sin embargo, pasa esto con muchos autores, no? Como que sí, que tal son vez tienen una visión muy incomprendidos. exacto, El Pero no tiempo es les que tiene las que cosas, alcanzar, el tiempo tiene claro. que llegar a ellas para que le den la Y razón, pero luego ellas ya muchos van adelante. escritores que en vida alcanzan una fama tremendo, al morir desaparecen absolutamente, ¿no? Esto es así. los, Murakami. mis- Perdón, tenía que decirlo, perdón, perdón. los misterios de las obras. Mira que ahorita que mencionas precisamente este Yo trabajo creo que es, de... perdona que te diga una cosa, yo creo que es la modernidad de cada escritor. O sea, el anticiparse en su obra, son visionarios. Es igual que le pasa un poco a Gómez Arcos. Gómez Arcos escribe oye, que nació en 1933, o sea, ya murió en el 93, no, en el 2003, hace ya bastante. O sea, escriben, se adelantan, en su lenguaje nunca hay un lenguaje exclusivo, como a lo mejor si lees a otros escritores contemporáneos suyos. Se anticipa, sus personajes femeninos son ultramodernos, su forma de tratar la homosexualidad, todo esto. ¿Qué le ha hecho? Pues que ahora la gente joven que lo lee como alguien anticipado, o sea, como moderno. Y esto es lo que da la inmortalidad, yo creo, a los escritores. Sí, es muy cierto. Perdóname, entonces ahorita que estabas precisamente hablando de ser una editorial de autor y de este trabajo, por ejemplo, de editar la obra completa de Daniel Arnaud, pues me preguntaba precisamente qué hace que un autor sea un autor de Cabaret Voltaire, ¿sí? ¿Cómo seleccionan las futuras voces que van a publicar? ¿Qué buscan en los autores para que sean autores de su catálogo? Pues mira, también ahí te puedo decir, cuando empezamos la editorial, sí que es verdad que publicaba cosas que había yo leído en su día, que a lo mejor me tocaban muy, muy de dentro, me salían de dentro, pero quizá eran como todos los surrealistas estos que empezamos a editar, pero yo creo que son libros que me gusta mucho que están en el catálogo y eso, pero que son voces más minoritarias, que tienen que estar ahí y que a mí me gustan. Pero también tienes que pensar que para llegar a más gente tienes que ampliar, ¿no? tu visión, o sea, publicar no solo pensando en esas cosas rarísimas que te pueden gustar, Lo que todos los excéntrico. tenemos, o sea, esas también, pero también tienes que ampliar tu visión, cómo hacer que estos tipos de autores que a ti te gustan tanto lleguen a cuanta más gente mejor, ¿no? Y entonces también pensar en esas voces que llegan a tanta gente, ¿no? Que llegan a más gente y que además articulan muy bien tu catálogo. O sea, que es una voz que va bien con otras, que casan bien con otras voces del catálogo y que entre todas ellas pues hacen eso que hemos hablado antes, ¿no? Que remueven un poco la conciencia, que te hablan de otras vidas, de otras situaciones, de otras sociedades, de unas infancias muy duras, no sé, marcadas por una sexualidad de un modo o de otro, o marcadas, no sé, tenemos un amplio espectro, ¿no? Respecto a eso. Entonces, me gusta añadir autores que tienen algo que contar y que sobre todo que su narración, hay muchas cosas de su vida ahí metidas. Que también le pasa a Leila Slimani, por ejemplo, que es una autora fantástica que tenemos ahora, que es un absoluto bestseller mundial, pues también tiene muchas cosas que contar. Y eso que cuenta en sus libros son cosas que ella también ha vivido. Por ejemplo, El país de los otros. Es... entonces,
todos estos que tienen cosas que contar, o que su familia, todas estas cosas personales, duras, o todos estos discursos, me interesan muchísimo. Siempre me han interesado ese tipo de narraciones y de discursos. En términos de amplificación, ¿cómo se podría entender una editorial? ¿Cuál ha sido la recepción al otro lado del Atlántico de Cabaret Voltaire, entendiendo que estás en México, como ya lo dijo Carolina, en Argentina, aquí en Colombia? ¿Cómo funciona este otro lado del mundo? Y de alguna manera, si dentro de los planes se han contemplado voces también de lo personal, de lo biográfico, como Maricé Condé, escritora antillana, que permita de alguna manera un enclave a este lado del Atlántico. Pues mira, más que incorporar otras escritoras de expresión francesa, como hablas tú de caribeñas o antillanas, esto es un proyecto que os voy a adelantar, ¿eh? Por favor, No debería decirlo. bueno, veamos. Pero vamos a tener una colección, digamos, vamos a tratar porque quiero ya desde hace tiempo publicar cosas en castellano, en español. Entonces vamos a tratar quiero traer voces de allí a aquí y llevar algunas de aquí a allí. Entonces estoy, ¿cómo hacer esto? Pero lo estoy haciendo. Va a ser una colección en español, o sea que yo os iré contando, porque hay muchas voces interesantes en América, muchísimas y cada vez más. Cada vez que voy allí me vengo con la cabeza llena de ideas y yo creo que aquí no se conocen y es una tristeza. Y además las riquezas de leer el castellano de cada sitio son verdaderamente fantásticos. Y yo creo que es una cosa que no estamos aprovechando, sinceramente, que se aprovecha poco. O sea, este intercambio cultural, yo creo que debería haber más lazos en este sentido. Y como que vivimos un poco yo creo que por ahí va a ir lo que vamos a emprender en Cabaret. La apuesta por resaltar el español en su diversidad Exactamente. y alejarnos más de la idea, creo yo, un poco miope de lo neutro, porque pues no hay neutralidad en Exactamente. ninguna lengua y menos en el español. Evidentemente, hay que traducir pues, a los autores del mundo, porque eso no nos queda otra, y darlos a conocer, Ajá. porque eso es imprescindible. Pero ya que me hablabas de este proyecto de unir lazos más largos, pues esto yo creo que es que me gustaría hacer. Y además hay voces muy potentes americanas de marginalidad también, de denuncia, de brillantísimas, ¿eh? Y no te estoy diciendo ya solo actuales, sino a lo largo de todo el siglo XX. ¿Eh? Tenemos voces fantásticas y que son prácticamente desconocidas. A lo mejor colombianas que son desconocidas en México o que son desconocidas en España, mexicanas que son desconocidas en... Entonces yo voy a intentar, por ahí va mi proyecto. Maravillosas noticias, como precisamente eso que hablábamos un poquito antes de iniciar la entrevista, eh, de cómo a veces no conocemos a algunos autores de allá y viceversa, pero estamos tejiendo lazos. eh, Que a través de todos estos, por ejemplo, estos foros, que yo creo que, por ejemplo, ACLI, todas las librerías independientes, todo esto, pues al final sí que se tejen, ¿no?, estrategias conjuntas con la FIL o en México con la FIL, se pueden ir tejiendo cosas interesantes. Y las editoriales, además, que estamos fuera de los grandes grupos, evidentemente, que solo van lo que van, yo creo que sí que podemos encontrarnos, ¿no? Las librerías independientes, las editoriales independientes, crear este flujo, ¿no?, de cultura, cultural. Muy interesante. Muy cierto. Miguel, yo no sé si tú tienes una pregunta adicional, Carlos, o ya. Yo sí quería de pronto preguntarte, ya como para cerrar, no sé, de pronto para los lectores que todavía no se han acercado a los libros de Cabaret Voltaire, ¿con cuál o con cuáles libros
le recomendarías empezar y por qué? Así como una provocación. Bueno, yo empezaría con, si no conocen a Annie Ernaux, empezaría con La mujer helada, por ejemplo, o con Una mujer, 2 libros fantásticos. Con Leila Slimani podría empezar con Canción dulce, un libro maravilloso. Con Abdellah Taya empezaría con, pues desde mi Marruecos a yo qué sé, La vida lenta, por ejemplo. Con Jean Cocteau, maravilloso libro blanco. Con Agustín Gómez Arcos empezaría con El cordero carnívoro, Ananó, y así seguiría con todo. Todo el catálogo. Que no son tantos Maravilloso. también, hay que decirlo, porque No, tenemos nuestros autores, no tenemos tantos. son muy cuidadosos en términos de sacar 7, Editamos 10 solo al 10 títulos año. al año. No Exacto. No todos llegan a Colombia, pero sí que es verdad que no sacamos mucho, 10 títulos al año. Desde aquí un saludo a la ACLE para que nos mande más libros de Eso. Gabriel Voltaire. Por favor. Y desde aquí a los libreros para que vendan nuestros libros. Claro que sí. Siempre, yo creo que hemos hecho una apuesta muy personal, porque eso que tú contabas que te pasa como editor, que uno está jalando por eso que lo mueve y por eso que lo toca, yo creo que también pasa desde la experiencia de ser libreros, y es estar jalando eso que nos mueve y eso que nos toca. Y por eso, Miguel, pues muchas gracias por esta invitación. De Muchísimas verdad que gracias fue a muy vosotros. grato, muy grato. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme hablar con vosotros. Y a todos los lectores y lectoras eléctricos que nos escuchan, los invitamos pues a visitar las librerías, a buscar los libros de Cabaret Voltaire, de esta editorial de ruptura y de libertad y de historias que nos cuentan pues el mundo de otras maneras. Entonces, anímense a leer más Cabaret Voltaire. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Bueno, y así se termina otro capítulo de Sueñan los libreros con ovejas eléctricas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales como @libreroseléctricos, donde estaremos compartiendo contenido de alto voltaje. También pueden seguir a cada uno de los libreros: Carlos Sosa, C. Sosa Ardila, Edwin Uribe, Edwin Duribe de Natalia Ardila, nataliamarilla.libros y Carolina Sánchez. @Caro Corazón de Libros. Esperen nuestra próxima entrega dentro de un mes. ¡Chao!